Pues bueno, más bien el desconocido llegó a mí, de alguna manera. Bueno, a mí se me ocurre la idea porque yo quería hacer una peli con Vaca, ¿no? Es decir, tenía varios proyectos, me reuní con ellos para ver la posibilidad de elaborar algunos juntos y ninguno de esos proyectos le gustó. Entonces, bueno, pero quedamos en contacto para que futuras ideas poder seguir colaborando, ¿no? Entonces empecé a trabajar ahí a tope, ¿no? Hasta que di un poco con el germen del desconocido, que partiendo un poco de unos cortos que había hecho yo antes, de un corto, y pensando así en algo, las premisas del novel, ¿no? Algo sencillo, algo barato y algo asumible para un novel, ¿no? Ya sabes cómo es esto. Entonces, pensando esas premisas, pues nació un poco el germen del desconocido. Le gustó mucho a los productores. Luego capté a Luis Tosar, porque la idea fue un poco Luis Tosar en un coche. Ya no era el personaje, era Luis Tosar en un coche, ¿no? Empecé a pensar así un poco y le gustó mucho la idea y se animó a hacerlo. Los productores contrataron a Alberto Marini, el guionista de Mientras duermes. Estuvimos reunidos, le gustó también mucho la idea y empezó a elaborar el guión. Y luego entró a 3 Media, entró más gente y bueno, el rodaje, ya sabes. Claro, el problema que tienen los thrillers es que te das cuenta cuando haces un tráiler, ¿no? Y dices, si esto no puedo meterlo, esto tampoco, claro, al final pero no puedes elaborar nada. Bueno, la sinopsis es la vida de un... Bueno, perdón, la sinopsis es un director de una sucursal bancaria va a llevar a los niños al colegio, entonces recibe una llamada anónima mientras va en el coche, que le dice que o le devuelve el dinero que le debe, o hace explotar las bombas que lleva bajo los asientos del coche. Ese es el punto de partida. A partir de ahí, pues es una road movie por la ciudad en la que este hombre con sus 2 hijos tiene que conseguir hacer realidad las pretensiones de esa voz anónima, ¿no? Y se mete en un embolado importante. Y ves como en pocas horas, en poco tiempo, su vida da un vuelco de 360 grados y se va despedazando, lo va perdiendo todo, hasta lo único que realmente importa, poder salvar a sus hijos. Y es la lucha de este hombre, de Carlos, de este director de sucursal, por salvar la vida de sus hijos y poder salir de ese coche lo antes posible. Por supuesto, estamos en una etapa muy convulsa y hemos pasado una crisis muy grave y estamos pasando momentos muy complicados en que la banca tiene mucho que ver y bueno, esto es un poco la premisa de partida, es decir, el personaje sí está intencionado que sea un director de una sucursal bancaria. Es decir, hoy en día es perfectamente asumible que un director de una sucursal bancaria reciba amenazas por la cantidad de cosas que han pasado, ¿no? Que han sucedido en la sociedad, ¿no? Y sí, es un director de una sucursal bancaria y es un poco, en la película veremos un poco también las capas que tiene todo esto, ¿no? Es decir, que todos al fin y al cabo somos víctimas y verdugos y víctimas. Él ha sido víctima, él está siendo víctima de un verdugo y un verdugo que a su vez fue víctima alguna vez. Entonces, al fin y al cabo, es un poco... Es como un western, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es decir, al final es la lucha de un hombre contra otro, pero a ninguno le va a faltar motivaciones, ¿no? para hacer lo que hacen, ¿no? Cuando estábamos rodando, la conocí cuando estábamos rodando y la vi, pero bueno, poco tiene que ver. Realmente lo único que coincidimos es que va en un coche y que todo transcurre dentro de un coche, ¿no? Es decir, un poco eso. El desconocido es diferente. Locke quizás a lo mejor se basa más en la historia personal, ¿no? Y el personaje es el centro, es el que acciona todo, es activo, es un personaje activo que acciona y que todos dependen de él y que todos reaccionan a lo que él hace. Aquí es al revés, aquí es un personaje que está condicionado por lo que otro quiere que haga, ¿no? Entonces es diferente. Y luego también influyen otros factores como la policía, la familia y muchas cosas más que no puedo decir, pero hay mucho más interactividad en el desconocido, ¿no? No son películas tan, por decirte de alguna manera, tan indies, ¿no? Tan de un personaje y un coche. No, aquí es una película pues más parecida a lo que puede ser Tony Scott o Michael Mann, ¿sabes? Que no a lo mejor
a Buriez o a Locke, ¿no? Aunque son grandes películas, a mí me encantan, ¿no? Pero esta es más el otro estilo, más visual, más trepidante, buscando un poco la interacción con la poli, con la familia, con tal, ¿sabes? Es todo un entramado ahí, ¿no? Y que todos intervienen y hay interactividad, ¿no? Los personajes intervienen unos con otros, ¿no? Algunos sí, porque dos de los que presenté eran... Esto es demasiado para ti, Dani, que tú eres novel. Ya te puedes imaginar, ¿no? Es decir, un novel no, esto cuesta mucho dinero para ti, Dani, no, esto no. Hombre, mira, a mí me gusta mucho el cine de acción y de aventuras, me gusta mucho también el cine histórico. No sé, dos de mis directores de referencia te los dije, Michael Mann, Tony Scott, claro, soy un super fan, ¿no? Aparte de que me parece que con Tony Scott, por ejemplo, se perdió un referente y se perdió un género casi en sí mismo, ¿no? De películas que yo creo que hoy en día quizás se están dejando un poquito de lado. Todo es a base de franquicias o franquicia o indie, ¿no? Y hay una clase media por ahí que es como que ya no se hace, ¿no? Es decir, ya no digo Top Gun, películas de ese estilo, ¿no? Que todos vimos y que nos molaban, ¿no? Es decir, que no eran ni un destroyer de acción y de pirotecnia, ni tampoco era un rollo indie de superautoría y tal, ¿no? Es decir, algo de que puedas ser comercial y que no te den ganas de vomitar, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿sabes? Entonces yo creo que ha pasado dos cosas, ¿no? Muchas de las pelis comerciales se han ido un poco a lo seguro y van a hacer caja. Y yo creo que Michael Mann, Tony Scott son directores, por ejemplo, que han mantenido, pues, no, esas pelis que veías que decías, joder, cómo mola, un tío mapuros, ¿no? Es decir, el personaje ahora o las pelis de Bruce Willis, de Mantiernan, ¿no? Ese tipo de pelis, ¿no? Que ahora, hoy en día, están un poquito como en un segundo plano, ¿no? Y o se monta a la parda o es super indie, ¿no? Es decir, que yo creo que nos faltaba, yo creo que un poco ese género en España, ¿no? Y hay un montón de directores ahora nuevos y tal que están haciendo esos géneros y no sé, cuando ves Celda 211 o El Niño, o ves La Isla Mínima, o ves películas de ese estilo y dices, hostia, ya se está haciendo ese cine aquí, ¿no? Es decir, que se puede hacer, ¿no? Y la verdad es que hay equipos técnicos maravillosos en España, hay un equipo artístico genial y es un lujazo para mí poder realizar pelis que me encantaban cuando yo las veía y cuando yo las veo, ¿no? Es decir, entonces me parece maravilloso y es un poco eso, que también yo creo que lo echábamos de menos un poco los fans de ese cine, ¿no?